Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Una de las experiencias más memorables y transformadoras de mi vida ocurrió un día cuando mi compañero y yo estábamos en Saskatoon, Saskatchewan. Por alguna razón que no recuerdo ni entiendo y que no he documentado, nos llamaron para visitar a una mujer que estaba en una profunda desesperación. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros hoy. Soy Hank Smith, soy su anfitrión. Estoy aquí con mi coanfitrión, John, por cierto. Y John, voy a leerte esto. Es perfecto. El valor de un coanfitrión es grande a los ojos del anfitrión. Así que, John, gracias por ser un gran coanfitrión. Creo que tu valor está a la altura de los rubíes. Estoy seguro de que el valor de un gran coanfitrión es grande y lamentablemente me tienes a mí. Es lo que hay. Ya. Sí, bueno, tú eres un anfitrión celestial, John. Muy bien, John. Hoy nos acompaña nuestro buen y querido amigo, el Dr. Steve Harper. Y estamos en la sección 18 de Doctrina y Convenios. Vamos a poder estudiar la sección 18 completa por sí sola hoy. Entonces, John, cuando piensas en la sección 18, ¿en qué piensas, Steve? Te haremos la misma pregunta. El versículo que más recuerdo proviene de tantas lecciones de mi preparación misional. Si tu gozo es grande por un alma que has llevado a Cristo, ¿cuán grande será tu gozo si trajeres muchas? Y eso es lo que más recuerdo. Pero hay mucho más aquí. Y Hank, hace unas horas, me emocionó saber que Steve Harper estaría aquí, porque mi recurso favorito para el contexto histórico de las secciones de Doctrina y Convenios es el libro Hacer sentido de Doctrina y Convenios del Dr. Steve Harper. ¿Quiénes somos nosotros, Hank, para tener la oportunidad de sentarnos con un gran experto en este período de la historia de la Iglesia y en Doctrina y Convenios? Así que estoy muy emocionado por aprender hoy. ¡Qué bendición! Steve, al revisar la sección 18 para prepararte, ¿en qué pensaste? ¿Dónde están tus pensamientos? No puedo pensar en esta sección sin recordar una de las experiencias más formativas de mi vida, una de las experiencias más memorables de mi misión, de la cual hablaré, pero tiene que ver con recordar que el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Sin duda, esta es una de mis 140 secciones favoritas en Doctrina y Convenios. Probablemente esté en mi top 5, para ser sincero. ¡Wow! Cuando tú y yo hablamos sobre venir este año, fuiste directamente a la sección 18, lo cual me sorprendió un poco porque eres un experto en la primera visión. Yo no estoy convencido de que cuando Steve vaya al mundo de los espíritus, José Smith querrá aprender de Steve sobre la primera visión. José dirá, ¿qué fue lo que dije? Y Steve responderá, bueno, usaste esta palabra. Steve, agradecemos que estés aquí. Al pensar en expertos de Doctrina y Convenios, Steve Harper es el primero que me viene a la mente. Sección 18. Leeré de la fuente original. El manual dice que hay muchas formas de medir el valor de una persona. El talento, educación, riqueza y apariencia física influyen en nuestra autoevaluación y la de otros. Pero para Dios, nuestro valor es más simple y está claramente expresado en Doctrina y Convenios. Sección 18. Recuerden, el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Esta simple verdad explica gran parte de lo que Dios hace y por qué lo hace. ¿Por qué instruyó a José Smith y a Oliver Cowdery para establecer la Iglesia de Jesucristo en nuestra época? Porque el valor de las almas es grande. Porque manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan y envía apóstoles a predicar el arrepentimiento. Porque el valor de las almas es grande. ¿Y por qué sufrió Jesucristo la muerte en la carne y el dolor de todos los hombres? Porque el valor de las almas es grande. Si incluso una de estas almas elige aceptar el don del Salvador, Él se regocija, porque grande es su gozo en el alma que se arrepiente. Simplemente usa todo ese lenguaje de la sección 18. ¡Qué hermosa introducción, Steve! Con eso necesitamos dar un poco de contexto. ¿Cómo quieres abordar la sección 18? Demos un poco de contexto. Estoy muy emocionado de hablar sobre esta sección. Esto es espectacular. Regresemos hasta la introducción explicativa. Sé que ustedes ya han hablado de esto, pero solo quiero recordarles a todos que hay una línea maravillosa en la introducción explicativa de la doctrina. Aparece justo al comienzo de la segunda página, y dice que estas sagradas revelaciones fueron recibidas en respuesta a la oración en tiempos de necesidad, y surgieron de situaciones de la vida real que involucraban a personas reales, como nosotros. Cuando tenemos alguna crisis o un dilema o alguna necesidad real, somos más propensos, al menos yo lo soy, a acudir a Dios en oración,
a estar más dispuestos a buscar respuestas, más dispuestos a creer que Dios podría ayudarme o darme esperanza. Ciertamente eso es cierto para casi todas estas secciones en Doctrina y Convenios. Surgen porque las personas frecuentemente tienen problemas, dilemas o una crisis en la vida. Steve, parece que en los últimos, 10 o 20 años, hablamos sobre crisis de fe, pero me gusta lo que dijiste. Aquí es donde llegó la revelación. Una crisis de fe. Eso es la primera visión. Sí, las crisis de fe no son algo nuevo. Y aún eso no es algo único para nosotros. Por ejemplo, hay un libro importante de William James, un profesor de Harvard de principios del siglo XX, llamado Las variedades de la experiencia religiosa. Y en ese libro, él dice que tener una crisis religiosa es la cosa más común del mundo. ¿Quién no ha tenido alguna variación de eso? No queremos restarle importancia a eso, y tampoco queremos actuar como si fuera algo completamente nuevo, como si no hubiera manera de afrontarlo, como si el cielo se estuviera cayendo y lo mejor fuera rendirse de inmediato. Las personas en Doctrina y Convenios, quienes recibieron estas revelaciones, todas tuvieron sus propias luchas con la fe y la creencia, y especialmente con el esfuerzo de hacer lo que el Señor les había instruido. Es un desafío serio saberlo. Supongamos que eres Oliver Cowdery y eres el principal receptor, al menos de la mayor parte de la sección 18 de Doctrina y Convenios. Sabes exactamente lo que el Señor quiere que hagas. Es difícil hacerlo. Es difícil estar a la altura de ello, y eso en sí mismo crea una lucha, su propio tipo de problema. ¿Por qué no estudiamos Doctrina y Convenios con más profundidad de lo que lo hacemos? Estoy demasiado distraído por lo que el Elder Maxwell solía llamar lo denso de las cosas triviales. Me parece extraño, pero al mismo tiempo normal y natural, que le dé tan poca importancia a las palabras del Hijo de Dios mismo. Quiero dejar de hacer eso. Me alegra que estemos teniendo esta conversación hoy para que podamos dejar de hacerlo y ayudar a otros. Sí, me gusta esa idea. Tratar de arrepentirse de eso. Creo que el Señor podría decir, pasas mucho tiempo en ESPN, solo estoy buscando milagros. ¿Milagros? Sí, lo denso de cosas triviales. ¿Qué declaración? Eso es como el dar atención de primera clase a cosas de segunda o tercera importancia. Hay que dar atención de primera clase a cosas de primera clase. Me siento reprendido y motivado por el Espíritu al mismo tiempo. Sí, yo también. Eso es bueno. Ninguno de nosotros quiere solo más culpa. El Señor no está tratando de hacernos sentir avergonzados. Más bien es una invitación. Muchas de estas secciones comienzan con escucha. Escucha la voz de Dios o escucha la voz de Jesucristo. Presta oído a su palabra, como dice en la sección 45, donde encontramos esa gran invitación. Creo que tal vez necesitamos un poco ser remecidos para salir de nuestra complacencia, porque estamos acostumbrados a ello. Jesús ha hablado nuevamente en esta la última dispensación, pero la verdad es que el Hijo de Dios, que volvió de entre los muertos, ha aparecido en esta dispensación y ha hablado. Ha llamado a siervos escogidos, los ha comisionado y les ha dado sus palabras, como lo dice la sección 1. Y la sección 1 nos da una justificación bastante intensa. Allí el Señor dice, sabiendo las calamidades que vendrían sobre el pueblo, llamé a mi siervo José Smith, y le di mandamientos, y a otros también. Y renové el sempiterno convenio para que pudiéramos resolver todos estos problemas causados por las calamidades venideras. Los problemas que tenemos en el mundo hoy en día se resuelven al hacer y guardar los convenios que han sido renovados y restaurados por las revelaciones que el Señor dio a José Smith. Hay toda una serie de lo que podríamos llamar problemas del sacerdocio que el Señor revela a José Smith. Algunas personas tienen una idea vaga de ellos, pero no necesariamente saben realmente qué son. Entonces, por ejemplo, podríamos mirar a Roger Williams, que vivió un par de cientos de años antes de José Smith. Roger Williams era un puritano bautista y se da cuenta de que, ¡hey, no hay apóstoles! Decide dejar a sus compañeros bautistas porque dice, sé que fuimos bautizados por inmersión para la remisión de nuestros pecados, pero nadie que bautiza hoy en la tierra tiene autoridad o comisión para hacerlo. Porque no tenemos un apóstol y no hemos tenido uno en mucho tiempo, voy a buscar o esperar nuevos apóstoles.
Así que eso es lo que quiero decir con un problema del sacerdocio. Las revelaciones de la restauración resuelven esos problemas. Bueno, la doctrina llega. En la sección 27, el Señor le dice a José Smith, recuerda a Pedro, Santiago y Juan, a quienes he enviado a ti, por quienes te he ordenado. Esta revelación, la sección 18, dice que Oliver Cowdery y David Whitmer han sido llamados y comisionados con igual comisión que Pablo, mi apóstol. ¡Guau! Esa entonces es la solución al grave problema del sacerdocio. El tema del que hablamos, el problema, es que Jesús llamó y comisionó apóstoles y los envió a llevar su evangelio hasta los confines de la tierra y a bautizar a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aquí hay otro. ¿Ustedes conocen esta historia? José, 17 años. José simplemente está orando nuevamente por el perdón. Él dice en su primera autobiografía que después de la primera visión estaba lleno de amor, y durante muchos días pude regocijarme con gran alegría, y el Señor estaba conmigo. Pero después de muchos días, caí nuevamente en transgresión, lo que trajo una herida a mi alma, dijo, pero él sabía qué hacer. Se arrodilla, ora por perdón. Un ángel aparece y dice, José, soy Moroni. Dios me envió, me encargaron decirte que has sido perdonado. Ahora escucha, Dios tiene una obra para que tú realices. Ustedes tuvieron un par de episodios geniales sobre esto hace poco, donde una de las cosas más importantes que José aprende es que, a menos que Elías sea enviado para restaurar el sacerdocio, y en la versión del Antiguo Testamento no se menciona específicamente el sacerdocio, pero cuando Moroni le dice a José Smith lo que Elías está trayendo, él lo dice explícitamente, sacerdocio. He aquí, te revelaré a ti, José, no solo a Israel antiguo, como dice la versión de Malaquías, sino a ti, José, tal como lo entrega Moroni. En la última dispensación, revelaré el sacerdocio por la mano del profeta Elías. Y él renovará las promesas del convenio que fueron hechas antiguamente a los padres para sus descendientes. Y si eso no sucede, toda la tierra será completamente destruida en su venida. Ese es un problema del sacerdocio, José. Si no recibes el sacerdocio de Elías y lo pones en práctica antes de la segunda venida del Señor, todo el propósito por el cual se creó este planeta será nulo y sin valor. Imagina a Moroni dándole un golpe en la espalda. Dale, José, ve y salva el mundo. Sin presión, tú puedes. Dios tiene un trabajo para ti, salva el mundo, un montón de otros también. No llegamos tan lejos. Bueno, la sección 38 dice, ve a Ohio, te daré una investidura de poder. Y esa investidura llega, y es preliminar a una investidura aún más grande y mejor. Y la sección 84 nos dice que, sí, la investidura del poder de Dios viene a través de las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec. Y sin ese poder, nadie recupera la presencia de Dios ni puede permanecer allí. Así que necesitas ese poder. Necesitas poder. Todos los que quieran vivir en la presencia de Dios necesitan esa investidura de poder. Las revelaciones nos dicen que eso es un problema. La sección 84 lo dice. Y luego, para mayo de 1842, José ha restaurado esa investidura. Para septiembre de 1843, se lo ha dado no a un gran número de personas, sino a hermanas y hermanos, que luego serán comisionados para hacer lo que consideraríamos los primeros obreros de ordenanzas del templo de esta dispensación. Y después de la muerte de José, ellos invisten a miles de santos con ese conjunto de poder. Todas esas ordenanzas, por lo que el primer problema del sacerdocio, revelado a José en la sección 2, es en realidad el último en resolverse, y esa es la restauración del nuevo y sempiterno convenio del matrimonio que une a las familias. Así que Elías viene 13 años después de la revelación en la habitación de José y le comisiona a José Smith con esas llaves del sacerdocio que son lo suficientemente poderosas para sellar familias, lo suficientemente poderosas para cumplir la misión para la cual fue creado el planeta. Así que cuando lo matan en junio de 1844 pueden pensar que están frustrando la obra, pero los problemas del sacerdocio han sido resueltos. ¿No? La restauración está en pleno desarrollo. Y esta podría ser una razón por la que el presidente Nelson nos invita a regocijarnos en la dispensación de las llaves del sacerdocio y a no olvidar. Y como has dicho, es fácil quedar atrapado en lo trivial y pasar nuestros días con cosas mucho menos valiosas o importantes en nuestra mente o en nuestro corazón que las palabras de Jesucristo
y la restauración de estas revelaciones que resuelven los problemas del sacerdocio que nos separan de la presencia de Dios. Esto es maravilloso. ¿Ya he sido muy bendecido? Hank, me has oído decir esto antes. Nuestra historia es tan... ¿Cuál es la palabra? Audaz. Que el Señor ha regresado. Él abrió el velo, y entonces el ángel Moroni pasó a través de él, y luego Juan el Bautista, y luego Pedro, Santiago y Juan, y luego Moisés y Elías, y los poderes de sellamiento. Nunca había pensado en esto antes. De la manera en que lo dijiste, Steve, este era un problema del sacerdocio. Me recordó un pequeño poema antiguo que memoricé, cuando John Wesley impuso sus manos sobre la cabeza de Thomas Cook, y, supongo, lo ordenó, o algo así. Y su hermano Charles Wesley, quien escribió la letra de algunos de nuestros himnos. Qué fácil es llamar a obispos. Sí, ¿se llaman fácilmente los obispos al capricho humano? Wesley impuso sus manos sobre Coke, pero ¿quién impuso sus manos sobre él? Compuso ese pequeño poema sobre el problema del sacerdocio. ¡Qué gran historia! La primera visión fue seguida por una sucesión de estos seres que tenían un propósito y trajeron de vuelta el sacerdocio. Me encanta la forma en que lo expresaste. Estos problemas supremos de todos se resuelven mediante el nuevo y sempiterno convenio, que es lo que el Señor nos dijo en la sección 1. El nuevo y sempiterno convenio se ha roto. Sí, es un problema muy serio. Por eso llamé a José Smith. Preví las terribles, horribles y permanentes consecuencias que vendrían si no logramos revertir esto. Así que renové el convenio sempiterno a través de José Smith, el profeta, y él define el convenio sempiterno un par de veces en Doctrina y Convenios como la plenitud de mi evangelio. Piensa en lo que llamamos el juramento y convenio del sacerdocio. Se trata completamente de recibir. Dios está otorgando estas cosas en su plenitud. La pregunta es, ¿tú y yo lo estamos recibiendo? ¿Cómo se recibe? Bueno, esa es una gran pregunta para hacerle a Doctrina y Convenios. Podría querer leer cada sección con mucha atención y preguntarme, ¿qué necesito hacer para recibir la luz, la vida, la ley, el poder, la verdad, la gloria y la inteligencia que emanan de la presencia de Dios y llenan la inmensidad del espacio? Cuando sé la respuesta a esa pregunta, ¿de repente dejo de resentir la ley? Hombre, si resiento la ley de Dios, simplemente no la entiendo. ¿No capto lo que Él está diciendo? Cuanto más entiendo la ley, más la deseo, lo que podría ayudarme a apreciar y comprender aún mejor la investidura de poder en el templo. Muy bien, podríamos decir que la sección 18 es una entrega temprana en esta gran línea de restauración en línea, precepto sobre precepto, de la plenitud de Dios, la plenitud de su gloria. Plenitud de qué? Es de gloria y de inteligencia. Es de ley, de luz, de vida, de verdad, de poder. ¿Con qué eres investido? Investido con poder, el poder de Dios, o en otras palabras, la ley de Dios, o la vida de Dios, o la inteligencia de Dios, Hola, ya entiendes la idea. ¿Estamos listos para entrar en los detalles más minuciosos? Steve, me frustra que el Señor no me obligue a hacer esto, que simplemente me levante, me tome la cara y me haga aprender. Pero parece estar tan empeñado en que yo elija. Sí, es frustrante en ese sentido. A menudo le digo en mis oraciones en qué está fallando en ese aspecto y le explico que necesita ser más coercitivo con mis hijos. Necesitan que se les imponga con fuerza la investidura de poder y gloria, y la mayoría de las veces él simplemente escucha eso, y eso es todo. Pero una vez estaba haciendo esa oración y recibí una reprensión bastante directa del Señor, el poder del Espíritu Santo, y fue en el sentido de, ¿no crees que sé lo que estoy haciendo? Estaba orando por uno de mis hijos, y la respuesta a esta oración fue, ¿no crees que amo a este hijo más de lo que puedes imaginar? ¿No crees que sé cuál es realmente la mejor manera de ayudarlo? Así que estoy verdaderamente agradecido, Hank, por un Dios amoroso, paciente y comprensivo, que no me obliga a recibir su luz, vida, gloria, plenitud, inteligencia, la plenitud de todo esto. Pero ¿quién la dispensa en su plenitud?
Esto es de lo que habla José Smith cuando escribe desde la cárcel de Liberty. Sería más fácil extender tu débil brazo y detener el río Missouri que intentar impedir que Dios dispense esta plenitud sobre las cabezas de los santos de los últimos días. No se puede hacer. No puedes impedir que Dios derrame su inteligencia, vida, luz, gloria y poder sobre cualquiera que esté dispuesto a recibirlo, cualquiera que lo desee. Esta es realmente la pregunta definitiva, ¿no es así? ¿Qué es lo que quieres? Esta pregunta resonará con aquellos que han recibido la investidura en la casa del Señor, esencialmente. La pregunta definitiva es, ¿qué es lo que más deseas? ¿Qué es lo que quieres? Nuestro Padre Celestial nos está haciendo esa pregunta. Tal vez respondamos no respondiendo, o tal vez yo responda pasando todas mis horas libres sin prestar atención a sus palabras o de otras maneras, ¿verdad? Le respondemos cada minuto de cada día, y Él nos está preguntando, ¿qué es lo que quieres? Creo que también nos está haciendo la pregunta desde la orilla del mar de Galilea después de la resurrección. Ustedes dos han estado en ese lugar y han reflexionado sobre esas palabras en Juan 21. Pedro, ¿me amas? Creo que todos nosotros estamos siendo interrogados con esa pregunta por el Salvador, y por supuesto, como saben, si la respuesta es sí, entonces hay una implicación, hay una obligación. Te amo. Bueno, entonces alimenta a las ovejas. ¿De verdad? Sí. Bueno, entonces hay una obligación implícita. Si amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios. Si amamos a los hijos de Dios, los alimentamos, los ayudamos. Creo que Dios nos está haciendo esas dos grandes preguntas. ¿Me amas? Y luego la otra es, te amo y te estoy dando lo que sea que desees. Podríamos pensar que todos quieren todo lo que Dios tiene para ofrecer, pero eso simplemente no es cierto. No es cierto. No lo hacemos. O lo aceptaríamos completamente, y en su totalidad, y en su plenitud. Lo que nos gusta hacer bastante es decirle cuáles son los términos y condiciones bajo los cuales aceptaremos su plenitud. ¿Ustedes han jugado este juego alguna vez o soy solo yo? Quizás yo también. Quizás parezca que, culturalmente, esto se está fortaleciendo. Tal vez solo sea una impresión, pero me parece que, en general, tenemos una actitud de decirle a Dios cómo debería ser el universo. Él es quien cumple nuestros deseos. Eso es un malentendido sobre cómo funciona el universo y sobre nuestra relación con Dios. Él está ofreciendo plenitud, pero nos llega bajo términos y condiciones muy específicos, llamados el nuevo y sempiterno convenio. Se nos invita a hacer y guardar ese convenio. No es un conjunto de términos y condiciones que no podamos cumplir. A veces lo hemos expresado de esa manera. A veces pensamos que tienes que hornear suficientes panes para los vecinos, ganar suficientes insignias de mérito y realizar suficientes bautismos por los muertos para que Dios finalmente te acepte. Y como ustedes han enseñado de manera brillante y maravillosa en todo el mundo, esos no son los términos y condiciones del nuevo y sempiterno convenio. Los términos son la fe en el Señor Jesucristo. Ni siquiera fe en mí mismo. Fe en Él. ¿Puede realmente Jesús salvarme del pecado y la muerte? Sí, creo que podría. Bueno, entonces actúa como si pudiera, arrepintiéndote. La siguiente condición es, hazle saber que quieres que lo haga. Hazle saber que quieres que tome tus pecados, te salve de la muerte, y manifiéstalo arrepintiéndote. La sección 18 trata de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo como la culminación de nuestro esfuerzo por tener fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, y luego formalizar eso, significar esa relación al hacer un convenio con Dios. Cuando hacemos un convenio con Dios, tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, nos convertimos en parte de Cristo en nuestra familia. Hemos comenzado a usar una ecuación para ayudarnos con esto. Soy terrible con las ecuaciones. Por eso te convertiste en historiador, ¿verdad? Sí, sin duda. Piensa en esta ecuación. Yo más Cristo es igual a infinito. Y me gusta pensar en el signo de suma en esa ecuación como el convenio del bautismo,
el nuevo y sempiterno convenio. Jesús, tan pronto como hago ese convenio, o tan pronto como me uno a Cristo, recibo todo de Cristo, recibo su gracia infinita, su poder infinito. Puede que yo sea un enorme déficit. Digamos que soy negativo medio billón, así que Steve es igual a negativo medio billón más la expiación infinita de Jesucristo, lo que equivale a ¿cuánto? ¿Pueden hacer la matemática? Estoy bastante seguro de que es infinito. Eso espero. Muy buena matemática. Pero ¿qué pasa si yo fuera realmente malo y estuviera en negativo 1 billón, o 2 billones, o 100 billones? ¿Cómo resulta entonces? No hay diferencia. ¿No es increíble? Ese es el nuevo y sempiterno convenio en la ecuación, y eso es realmente lo que nos está enseñando la sección 18. Esa es la verdad, Hank. Por eso estaba tan emocionado por esto. Ya quiero retroceder y escuchar todo de nuevo. Eso fue realmente poderoso. Recuerdo que uno de mis profesores, Joseph Fielding McConkie, decía que el Libro de Mormón era como Evangelio 101, era la doctrina de Cristo, que acabas de explicar de manera hermosa. Luego, Doctrina y Convenios es como la escuela de posgrado, decía él. Y eso es más o menos lo que nos has presentado aquí, porque esto va a ser más. Este es el nuevo y sempiterno convenio. Steve no querrá que diga esto, John, pero ¿cuántas notas lo has visto consultar con cada sección de Doctrina y Convenios que ha estado citando? Sé que no tiene nada frente a él. No le gusta ese tipo de elogios. Segundo, Steve, cuando hablaste sobre el Señor diciendo, viendo las calamidades que sobrevendrían, casi lo escucho diciendo, quiero ayudarte a superar esto. Y me pregunto, ¿cuál es la calamidad que la sección 18 podría resolver? Y una para mí, al tratar tan a menudo con jóvenes y adultos jóvenes, es en realidad la calamidad de no tener autoestima. No sé quién soy. No sé por qué estoy aquí. No sé si importo. En la sección 18, creo que el Señor puede estar diciendo, al menos en mi mente, puedo ayudarte con eso. Sí, mucho más frecuente que una crisis de fe es una crisis de autoestima. Esto no es nuevo. Bueno, es algo reciente que las personas hayan comenzado a preguntarse, ¿tengo algún valor para alguien? Especialmente para Dios. Es algo muy fuerte, ¿verdad? No conozco a nadie que no luche con esto de alguna manera, en alguna medida. Y para muchas personas realmente es bastante difícil, muy difícil. Y las verdades reveladas por Jesús en la sección 18 son el antídoto para esto. No puedo esperar para hablar de eso. Esta revelación, como hemos dicho, es a través de José Smith, pero es una revelación para Oliver, y luego es una revelación peculiar, en el sentido de que, a mitad del texto, se convierte en una revelación para los 12 apóstoles, quienes aún no han sido llamados y no lo serán por casi 6 años más. Es un texto fascinante. Merece nuestra cuidadosa atención. Es en el mismo tiempo y lugar, en términos generales, que el Libro de Mormón se termina en Fayette, Nueva York, y David Whitmer, Martin Harris y Oliver Cowdery se convierten en los 3 testigos. Y en esta revelación, la sección 18, Oliver tiene una preocupación. Le preocupa que el Señor ha dicho en la sección 5 que establecerá su iglesia. Lo ha dicho en la sección 10 de manera más insistente. El Libro de Mormón está llegando a su fin. El establecimiento de la iglesia parece ser lo siguiente que se hará, y Oliver quiere saber qué hago ahora. ¿Cómo nos preparamos para eso? ¿Necesitamos un credo? ¿Necesitamos un manual de instrucciones? ¿Qué cree nuestra iglesia? ¿Qué la hace distintiva? ¿Qué es igual al resto del cristianismo? Y esto es lo que mi siervo Oliver Cowdery ha deseado saber de mí. Ese es el versículo 1, esa pregunta o conjunto de preguntas. En realidad, eso es lo que está en la mente de Oliver. Esa es su oración. Eso es lo que quiere saber. Y es por esta razón que el Señor le va a dar estas palabras. Esto podría parecer una revelación directamente para Oliver. Lo es, en cierto sentido, de alguna manera. Esta revelación viene del Señor de manera reveladora a través de José Smith. Las palabras salen de la boca de José Smith. Si no lo supieras, en realidad no hay nada en la revelación que lo delate. Esta es una de muchas como esta, y esta es una de las razones por las que
Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer, la madre y el padre de David, sus hermanos, Emma, los padres de José, sus hermanos y hermanas, los Partridge y los Whitney. Es una de las razones por las que estas personas están absolutamente convencidas de que él es un revelador. Espero que todos allá afuera recuerden que las personas que mejor conocen a José Smith son las que más creen en él. Sí, eso es demostrable, eso es un hecho. Puedes llamarlos con nombres despectivos. Puedes dar explicaciones, puedes cumplir la profecía de Moroni sobre el nombre de José conocido mundialmente para bien y mal. Y puedes ser parte del esfuerzo concertado y continuo para que su nombre sea conocido por el mal o para que se le asocie con el mal. Pero lo que no puedes negar con ninguna credibilidad es que estas personas que conocían a José Smith mucho mejor que tú, que yo o que sus críticos, creían en él lo suficiente como para seguirlo a donde quiera que fuera. Creían en él lo suficiente como para hacer todo lo que sus revelaciones les indicaban. Me frustra cuando la gente entierra la cabeza en la arena respecto a esa enorme montaña de evidencia que tenemos registrada de que las personas que conocían bien a José Smith creían en él, creen en estas revelaciones. El profesor Bushman ha expresado este punto de manera hermosa en muchas ocasiones. Pero casi cada sección de este libro tiene una buena historia y buenos registros que la respaldan, mostrando que las personas que recibieron estas revelaciones creían en ellas y las seguían, a menudo con un inmenso sacrificio personal. Así que esto es solo para enfatizar el punto de que Oliver dice, José, necesito saber por revelación qué quiere el Señor que se haga. Tener el deseo de saber cómo prepararse para la organización de la iglesia, y el Señor responde a ese deseo. Ahora bien, porque tú, Oliver Cowdery, quieres saber, te digo estas palabras. Es importante conocer la pregunta que provocó la revelación. Sin eso, no entenderíamos la revelación también. José enseñó que, si deseas entender una parábola del Nuevo Testamento, asegúrate de entender la pregunta que Jesús responde cuando da la parábola. El mismo principio aplica aquí. Mi libro Haciendo Sentido de Doctrina y Convenios intenta contar las historias. Hay un nuevo libro. La razón por la que lo mostraré aquí es porque no los estamos vendiendo. Está disponible gratis en línea en BYU Studies, donde puedes obtener un PDF. ¿Cómo se llama, Steve? Contextos de Doctrina y Convenios. Este es el mismo material que Central de las Escrituras tiene en su sitio web de forma gratuita. ¿Es diferente al que está en la biblioteca del Evangelio? ¿Es diferente a Contexto de las Revelaciones? Sí, y también es espectacular. Contexto de las Revelaciones es excelente. Es una serie de ensayos en los que una o más revelaciones, a veces un conjunto de revelaciones relacionadas, son descritas por un historiador muy bien informado. Yo hice algunos, pero me refiero a otras personas. Revelaciones, en contexto narra las revelaciones. Es fantástico. Está en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio. Es gratuito en línea para todos los que puedan acceder. Así que esto es diferente. El título es similar, pero contexto de Doctrina y Convenios. Es muy parecido al libro, Haciendo Sentido de Doctrina y Convenios, pero es más condensado, tiene un ritmo más rápido y está actualizado. Tengo en mente tratar de orientar a las personas sobre la pregunta que dio origen a la sección y las personalidades que se discuten y abordan en la sección sin que les tome la mitad de la vida. Porque por supuesto tenemos que volver a lo trivial antes de demasiado tiempo. Si eres como yo, podrías usar un tiempo valioso que podrías estar dedicando a ver un partido. Puedes obtener una copia de BYU Studies. Ellos imprimirán una para ti. Impresión bajo demanda para cubrir el costo de impresión. Y si solo quieres el PDF gratis, está disponible allí y en otros lugares, además de versiones en audio en plataformas de podcast. ¡Wow! Eso es genial. Así que podemos conocer cada pregunta que dio origen a la sección y la motivó. En la medida en que las conocemos, a veces los registros históricos no son suficientes para que lo sepamos, así que algunas de las revelaciones más asombrosas no tienen mucho contexto. Doctrina y Convenios 93 es magnífica. Y realmente no sabemos qué la motivó. Creo que José dijo sobre esa sección algo como, esta tarde recibí esto. ¿Qué? ¿Verdad? Increíble. Es asombroso. Sin duda,
Pero en la medida en que las conocemos, tenemos que ponernos rápidamente al día sobre cuál es la situación real y las personas reales a las que se está dirigiendo, cuáles son los problemas, crisis y dilemas que provocaron estas revelaciones. Hombre, la gente va a querer saber lo que yo llamo los dilemas de Emma, porque la sección 25 es súper genial. Es mucho más genial cuando sabes lo que ella sabe. Cuando dices frases aparentemente insignificantes como ve con él en el momento de su partida, cuando sabes lo que Emma sabe, de repente esa pequeña línea de DNC 25 y otras se vuelven enormes, son trascendentales. No revelaremos el final de esa historia todavía, pero la gente va a querer saberlo. Las preguntas en las revelaciones son como tener solo la mitad de un intercambio de correos electrónicos o escuchar solo un lado de una conversación telefónica. Si tuvieras todo el intercambio de correos electrónicos o toda la conversación telefónica, podrías entender mejor la parte que tienes. Es valioso conocer el contexto porque te permite comprender el texto. A veces hacemos algo peligroso, en mi opinión. A veces intentamos aplicar las escrituras a nosotros aquí y ahora antes de saber qué significaban para ellos allí y entonces. Y podemos cometer errores cuando hacemos eso. Si hiciéramos eso exclusivamente, simplemente escogería partes y diría, miente un poco, saca ventaja de tu prójimo. Sí, por supuesto. No hay daño en esto. Sí. Así que es peligroso saber muy poco sobre el texto y el contexto de las escrituras hasta el punto de que podríamos interpretarlo mal. Es valioso aprender todo lo que podamos. Entonces seremos mejores intérpretes y mejores aplicadores de lo que las revelaciones nos dan. Y mucha más profundidad. Cuando conoces el trasfondo realmente te has adentrado en ello. Ahora puedes aplicar algo mucho más que un par de frases aquí y allá. Sí. A veces yo mismo, mis hijos, mis estudiantes, decimos que las escrituras pueden ser aburridas. Creo que el problema somos nosotros, que somos aburridos. Creo que el problema es que tal vez no hemos trabajado lo suficiente o que nuestra imaginación necesita expandirse, porque las escrituras son infinitamente fascinantes y las personas en ellas son muy interesantes y aplicables a nosotros mismos, y puede que simplemente no las estemos tomando lo suficientemente en serio. Una vez que lo hacemos, todo cambia. Y estas historias, las revelaciones que abordan estas historias son cautivadoras. Las escrituras no son aburridas. Tú eres el aburrido. Un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entonces, Steve, con eso, deberíamos adentrarnos y descubrir qué quería Oliver. Por supuesto, Oliver quiere hacer el mejor trabajo posible para estar listo para cumplir con cualquier tarea que tenga en la Iglesia venidera del Salvador. Sabe por revelaciones anteriores que la Iglesia del Salvador está por llegar, y el Libro de Mormón está a punto de ir a la imprenta. Cuando salga de la imprenta, vamos a establecer la Iglesia de Jesucristo una vez más en la tierra. Así que el Señor dice en el versículo 2, y señalemos que Oliver tiene una pregunta constante sobre el conocimiento. ¿Qué sé? ¿Cómo sé, John? ¿Alguna vez escribiste un libro sobre eso? Sí. ¿Cómo puedo saber que sé? O algo así. No recuerdo la verdad. Creo que sí. Ese fue un buen libro, John. El versículo 2 dice, te he manifestado que las cosas que has escrito son verdaderas. Así sabes que son verdaderas. Así que esa es la primera premisa de la respuesta del Señor a Oliver Cowdery. Ahora, ¿a qué se refiere con lo que él ha escrito? ¿Es el manuscrito del Libro de Mormón? Sí, tú escribiste eso. Escribiste lo que se te dictó. Y ese es un hecho histórico. Aproximadamente el 30% de ese manuscrito existe y está casi completamente en la caligrafía de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery escribió el Libro de Mormón. Eso es lo que él testificó que hizo. Después de 10 años fuera de la iglesia, regresó, se reunió con los santos acampados en el río Missouri y lo invitaron a hablar. Y él dijo, miren, Solomon Spalding no escribió ese libro. Sidney Rigdon no escribió ese libro. Yo escribí el libro. Yo escribí el Libro de Mormón tal como cayó de los labios del profeta José Smith mientras lo traducía por el don y el poder de Dios. Es un hecho histórico, es un hecho demostrable que Oliver Cowdery escribió el manuscrito original del Libro de Mormón. Aquí el Señor dice, y mientras lo hacías, te testifiqué por mi espíritu en muchas ocasiones que lo que estabas escribiendo es verdadero.
Una de las cosas que necesitamos aprender es a seguir el razonamiento del Señor a través de una revelación. Necesitamos leerlo suficientemente despacio para poder observar cómo Él construye su argumento. Casi todas las secciones de Doctrina y Convenios tienen un razonamiento interno. Es del Señor. Si queremos conocer la mente del Señor, entonces debemos prestar mucha atención para poder escuchar cómo construye su argumento. Así que la primera premisa es: Oliver, ¿sabes que el manuscrito del Libro de Mormón es verdadero? La segunda premisa está en el versículo 3, donde el sí los conecta. Si sabes que las cosas que has escrito son verdaderas, entonces te doy un mandamiento para que confíes en las cosas que has escrito. Eso es bueno. No debería reírme de eso, pero es como si él dijera, ¿recuerdas ese libro entero de 500 páginas que te di? Confiemos en eso solo para ver el crecimiento de Oliver. Aquí podríamos recordar las secciones 6, 7, 8 y 9. Recordemos esos primeros días en que Oliver conoció a José, cuando dijo algo como: ya he tenido experiencias espirituales bastante poderosas que me dicen que tú eres el indicado. Pero ahora que te escucho usar modificadores mal colocados y hacer chistes malos, ¿realmente lo eres? En la sección 6, el Señor dice: sí, realmente lo es. Y lo demuestra dándole a Oliver una revelación a través de José, y respondiendo preguntas e inquietudes en la mente de Oliver que José ni siquiera conoce. Así que Oliver sale de recibir la sección 6 del Señor con un testimonio aún más fuerte de José como profeta. Ahora tiene el manuscrito del Libro de Mormón, y ese testimonio es: nunca podrá negar este testimonio. Este es un testimonio poderoso. Así confía en el testimonio, confía en el manuscrito del Libro de Mormón que escribiste, porque en ellos... ¿Ves la lógica en el versículo 4 o la justificación? Supongo que no quiero llamarlo lógica porque no quiero dar a entender que el Señor sigue las reglas de la lógica formal. No tiene que hacerlo y no siempre lo hace. Pero hay una justificación. Se está presentando un argumento. Así que confía en el manuscrito del Libro de Mormón, porque en él está todo lo que necesitas saber sobre el fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Es una frase similar a la que el Señor usó con Hiram en la sección 11. Tengo curiosidad por saber qué opinan ustedes sobre eso. Mi iglesia, mi evangelio, mi roca. No sé muy bien qué hacer con eso. ¿Son cosas diferentes? ¿Son tres maneras de referirse a lo mismo? ¿De qué estamos hablando aquí? Mi iglesia, mi evangelio, mi roca. Estaba pensando en Moroni, que dijo algo como: bueno, no estoy muerto, así que quizá escriba algunas cosas más. Y eventualmente escribe Moroni 6, donde explica cómo dirigía la iglesia en cuanto a reuniones y lo que hacíamos. El Evangelio es todo el Libro de Mormón. La iglesia, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nos reunimos. Quiero decir, de alguna manera eso me parece algo diferente. Me encanta que él diga: ya lo has escrito. Sabes, vuelve atrás y mira cuál es la naturaleza de la iglesia y la adoración. Sí, eso es perspicaz, ¿no? No había pensado en eso, pero gran parte del libro de Moroni trata sobre qué decimos cuando bautizamos a alguien, qué decimos al bendecir sacramento, quién está invitado a reuniones. Incluso los consejos de membresía están ahí. Sabes, mi mente fue automáticamente, sin dudarlo y con certeza, a Mateo 16. Jesús les pregunta a sus apóstoles: ¿qué dice la gente sobre mí? Algunos dicen que eres un gran profeta. No están diciendo eres el Cristo. Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde: bienaventurado eres, Simón. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es Mateo 16, 18. Eso suena muy similar a Doctrina y Convenios 18, 4, 5. No sé si al Señor le gustan las referencias cruzadas, pero es ahí donde nos está guiando. Creo que realmente le encantan muchísimo, de verdad. ¿Las usa con tanta frecuencia? A veces son ecos y a veces son citas precisas, pero están por todas partes. Están en todos lados. Parece que habla en escrituras, ¿no es así? Sí, y le gusta entrelazarlas. A veces pienso que conozco bastante bien las escrituras, y luego estoy leyendo por el Antiguo Testamento de vez en cuando, o, el Nuevo Testamento, leo algo y pienso: eso está en Doctrina y Convenios. Me pregunto si él piensa algo como: me alegra que hayas captado eso. Buen trabajo. Buen trabajo, Steve. Como si fuera un niño de preescolar.
Fíjate en palabras como ¿por qué? Al comienzo del versículo 4 y por tanto al comienzo del versículo 5. Esas son palabras de conexión que vinculan los fundamentos del razonamiento, así que aquí es donde él sigue construyendo su argumento sobre por qué Oliver debería basarse en el manuscrito del Libro de Mormón para preparar un nuevo documento que será como la primera edición del Manual General de Instrucciones de la Iglesia, porque en el versículo 5 dice, «Si edificas mi iglesia sobre el fundamento de mi evangelio y mi roca, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esta es la conclusión del argumento. Este es el final de la primera sección de la revelación, y su propósito ha sido responder a la pregunta de Oliver, lo cual es mi material de referencia para preparar un nuevo manual para la iglesia. Es el manuscrito del Libro de Mormón, y el Señor ha explicado por qué sabes que es verdadero, por qué, porque contiene todo lo que necesitas para establecer mi iglesia. Y si lo haces de esa manera, si confías en la verdad, todo lo que necesitas, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Si lo haces así, es importante aprender a escuchar al Señor y dejar que Él presente su propio argumento a su manera. Ustedes recordarán que en la sección 1, Él nos dijo, escudriñen estos mandamientos. Escudriñen estas secciones de doctrina y convenios, porque en ellas cada promesa y cada profecía que contienen se cumplirán. Así que queremos prestar una atención muy especial a las profecías y promesas que están en ellas, porque van a cumplirse. Algunas ya se han cumplido, algunas aún están por cumplirse, y queremos prestar especial atención a lo que yo llamo las promesas condicionales. Estas son las que dependen de si alguien elige actuar o no. Pueden pensar en la sección 58 de Doctrina y Convenios, donde el Señor dice, «Les dije que hicieran esto y no lo hicieron, así que la bendición prometida no se cumplió, y me culpan». No me culpen a mí. Cúlpense ustedes mismos, eso no es mi culpa. Cuando hago una promesa condicional y ustedes no cumplen con el sí, así que aquí noten que tenemos un sí en el versículo 5, «Si edifican mi iglesia sobre mi fundamento, roca, las puertas del infierno no los vencerán». Bueno, no tenemos esa promesa. Si no cumplimos con el sí, este es un ejercicio útil para las bendiciones patriarcales. En casi todas las bendiciones patriarcales que he visto, escuchado o leído, hay promesas condicionales. Si esto, entonces aquello. A veces están implícitas, no explícitas. A veces son explícitas. No tenemos la garantía de que las promesas de la bendición se cumplirán si no cumplimos con las obligaciones o requisitos. Eso es algo bastante muy importante para que lo entendamos. A veces pensamos que Dios tiene la culpa de que algo no se cumpla cuando puede que no sea Dios en absoluto. Queremos prestar mucha atención a las profecías y las promesas. Todas se cumplirán. Estoy seguro de eso. El versículo 5 entonces nos da esta perspectiva o este tipo de pronóstico. Oliver, he aquí, la primera palabra es casi una invitación para que Oliver vea lo que Dios ve. Mira, Oliver, el mundo se está madurando en iniquidad, y es necesario que los hijos de los hombres sean impulsados al arrepentimiento, todos ellos gentiles, casa de Israel, todos. Por lo tanto, es una palabra que va a construir sobre esa premisa. Por eso, Oliver, dado que has sido bautizado por las manos de mi siervo, José Smith Jr., según lo que yo le he mandado, él ha cumplido con lo que le ordené. Ahora, versículo 8. Ahora no te maravilles que haya llamado a José para mi fin. Es como si estuviéramos divagando o haciendo un paréntesis. En el versículo 6, que el mundo se está madurando en iniquidad. Quiero que todos los gentiles y la casa de Israel se arrepientan. Así que hice esto. Pero mientras explica así que hice esto, está enseñándole a Oliver un par de cosas con las que tal vez él tenga dificultades. Correcto. Excelente. Buen trabajo, Hank. Así que casi podemos escuchar lo que está pasando en la mente de Oliver. Sí. ¿Te refieres a José Smith? ¿Este tipo que todavía no usa una gramática perfecta? Todavía no puede deletrear muy bien. Sí, él mismo. El Señor dice, no te maravilles de que lo haya llamado para mi propio propósito, el cual es conocido en mí. Yo sé por qué llamé a José Smith Jr. Y Oliver debe imaginarse de vez en cuando, «Wow, Señor, ¿no crees que hubiera sido mejor ponerme a mí en el puesto de primer elder?» No, dice el Señor. Sí, eres mejor en ortografía, eres mejor escritor, eres mejor en muchas cosas. Te hice el primer predicador,
o ya pronto. A partir de la sección 21, eres el primer predicador, pero José Smith es el primer elder. Así que, Oliver, quiero que recuerdes, es un momento como el de Nicodemo, cuando el Señor lee la mente de Nicodemo y le dice, todavía estás atascado en ese asunto de nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Se siente así aquí? Excelente conexión ahí, Hank. Gracias. ¿Cuál es el propósito que se conoce en mí? El Señor ni siquiera dice aquí, no voy a decirte por qué elegí a José Smith y no a ti o a otros. Y luego otro, por tanto, en la segunda línea de la página 29, versículo 8. Por tanto, si él, José Smith, es diligente en guardar mis mandamientos, será bendecido con vida eterna. Su nombre es José. Hay una promesa condicional. Si es fiel, tendrá vida eterna. En el versículo 9, ahora, Oliver, te estoy hablando a ti. Ya no estamos hablando de José. Deja de preocuparte por él. Te estoy hablando a ti y a David. Por medio del mandamiento, he aquí, mando a todos en todas partes que se arrepientan. Ya tenemos una justificación para esto. Como notarás, Hank, en el versículo 6, la maldad está aumentando. El arrepentimiento debe aumentar en respuesta. Así que los estoy comisionando y estoy mandando a todos ustedes que se arrepientan. Oliver y David, les estoy dando el mismo llamado que le di a Pablo, mi apóstol. Y luego el mandamiento en el versículo 10, con esto comenzamos. Este versículo es el más conocido de la revelación. Lo que queremos hacer es asegurarnos de que todos los que escuchan sepan que está incrustado en este texto más amplio. Es genial recordar este versículo. Si lo único que recuerdas de la sección 18 es que el valor de cada alma es grande a los ojos de Dios, eso es maravilloso, pero aún mejor si recuerdas el texto más amplio en el que está incrustado ese versículo, ya podemos ver que hay un contexto previo. Hay una razón por la cual el Señor está diciendo esto ahora de esta manera. Hay una razón por la cual está llamando a nuevos apóstoles. Hay una razón por la cual los está comisionando para decirle al mundo que se arrepienta. El mundo se está madurando en iniquidad. Ahora vamos a adentrarnos en la razón para decirle a la gente que se arrepienta, y es la razón más increíble en todas las Escrituras, según yo, en mi opinión de lo que he podido encontrar. Déjame asegurarme, te estoy siguiendo. Versículo 6. El mundo se está madurando en iniquidad. Quiero que todos se arrepientan. Nota al margen para Oliver. Luego, una nota al margen para José. Bien, de vuelta, Oliver. De vuelta a esta idea del arrepentimiento. Te estoy llamando a ti, estoy llamando a David para predicar el arrepentimiento. Ahora, aquí está la razón. Es correcto. Eso fue brillante. Bien hecho, Señor. ¿Puedes enseñar mi clase cuando quieras? ¿Lo entendiste? Es decir, me gustaría ser tu estudiante y podrías enseñar a mis estudiantes cuando quieras. Entonces, Steve, cuando dijiste amor, versículo 10, pero amarlo en su contexto significa, ¿por qué fue dado? Porque el Señor está diciendo, ¿por qué quiero que la gente se arrepienta? ¿Por qué quiero que les digas a las personas que se arrepientan? Sí, exactamente. Ojalá hubiera aprendido esto antes en mi vida. Lo aprendí en el campo misional y espero contarte cómo aprendí la lección. Pero por ahora, cuando era adolescente, si mencionabas arrepentimiento, si hacías una asociación libre, yo decía arrepentimiento. Y si me lo preguntabas, habría asociado el arrepentimiento con palabras o pensamientos negativos. Es malo. Si tienes que arrepentirte, eres malo. El arrepentimiento es difícil. El arrepentimiento es desagradable. Si pudiera darle un regalo a mi yo más joven, a mis hijos o al mundo, sería descubrir el gozo del arrepentimiento diario. ¿Has escuchado eso en algún lugar? Recientemente lo enseñó el presidente Nelson. La razón de eso es esta misma sección. Mis estudiantes de doctrina y convenios. Les pido que anoten sus doctrina y convenios, incluyendo un código de colores. Los colores que elijan no importan, pero les pido que elijan un color y que resalten cada mandamiento con el mismo color. Cada vez que el Señor dice que se haga algo, que le dice a alguien que haga algo, eso tiene que ser así. Este semestre sí estamos usando el color verde para eso. Digo esto porque quiero que todos noten que la primera palabra en el versículo 10 es un mandamiento recordar. Tú y yo deberíamos recordar algo. Y lo que deberíamos recordar es que el valor de las almas es grande. Pero no solo que el valor de las almas es grande, deberíamos recordar que el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Hank, antes dijiste que el valor de las almas se mide de muchas maneras. Shohei Ohtani batea un jonrón una vez cada 14 intentos.
Su alma definitivamente vale mucho más que la mía, en comparación con mi propia medida de que también eres compensado. Si puedes hacer eso es súper impresionante, pero eso no es de lo que estamos hablando aquí, no tiene nada que ver con la visión de Dios. Entonces, ¿cuánto vale un alma a los ojos de Dios? Vamos a seguir leyendo. Y la respuesta es que el valor de un alma es exactamente equivalente a una expiación infinita del unigénito Hijo de Dios. Y si está bien, quiero contarles cómo aprendí esa verdad. Érase una vez, hace mucho tiempo, esto debe haber sido hace más de 30 años, mientras yo estaba sirviendo en la misión Canadá-Winnipeg, LAME. Una de las experiencias más memorables y transformadoras de mi vida ocurrió un día cuando mi compañero y yo estábamos en Saskatoon, Saskatchewan. Por alguna razón que no recuerdo, no entiendo y no he documentado, nos llamaron para visitar a una mujer que estaba en una profunda desesperación. Y ninguno de los dos tenía idea de cómo ayudar a una persona en una desesperación tan profunda. Estábamos fuera de nuestra capacidad, completamente fuera de nuestro alcance. Ella necesitaba desesperadamente la ayuda del Señor, y todo lo que él tenía para trabajar era un par de novatos. Lo increíble, como sabes, es que él puede hacer mucho con un par de novatos en una situación desesperada. Fue uno de esos días en los que aprendí la verdad de lo que enseñábamos mientras lo enseñábamos. No lo sabía antes. Ni yo ni mi compañero podríamos haber preparado esta lección. No sabíamos lo que estábamos haciendo. De alguna manera llegamos a la sección 18 de Doctrina y Convenios. No recuerdo haber tenido conocimiento previo de lo que decía. Tal vez fue ese versículo 10. Tal vez, había suficiente recuerdo de un dominio de escritura en seminario para que el Espíritu Santo pudiera aferrarse a eso y tal vez recordárselo a mi compañero. Y recuerdo, el valor de las almas es grande. Hoy traje mis escrituras de misionero porque el objeto físico es sagrado para mí, porque estuvo allí ese día. Este fue el texto fuente que el Salvador usó para dar su mensaje a esta preciosa hija suya en ese día. Y el mensaje fue: recuerda, el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. Bueno, eso es hermoso. Como una abstracción, esta hermana habría aceptado esa premisa y aún así no se habría sentido mejor. Fue una especie de línea de cuestionamiento que vino después, que el Señor siguió a través de ella, y era casi como si la estuviera invitando a reflexionar sobre las implicaciones de ese versículo, y por supuesto del siguiente versículo. Y ya hemos estado notando que las palabras por qué y por lo tanto son elementos de conexión. La palabra por qué al comienzo del versículo 11 conecta el hecho de que las almas tienen un gran valor a los ojos de Dios con la razón de por qué lo tienen. He aquí, correcto. El Señor quiere que visualicemos esto, que lo veamos como si fuera desde su perspectiva. A los ojos de Dios las almas tienen un gran valor. He aquí esa visión. Mira desde mis ojos por un segundo, el Señor, tu Redentor. Ustedes saben que recientemente las preguntas para la recomendación del templo tuvieron un pequeño ajuste en el tiempo. Hace unos años era algo como: ¿tienes un testimonio de Jesucristo y de su papel como el Salvador y Redentor? Y ahora la pregunta es: ¿tienes un testimonio de la expiación de Cristo y de su papel como tu Salvador y Redentor? Eso es lo que el Señor nos invita a contemplar. He aquí el Señor tu Redentor. Él sufrió la muerte en la carne. Noten la repetición. Voy a leerlo. Díganme qué palabras se repiten. He aquí el Señor, tu Redentor, sufrió la muerte en la carne, por lo cual Él sufrió el dolor de todos para que todos pudieran arrepentirse y venir a Él. ¿Qué repetición escucharon? Sufrió mucho en su vida y todos lo vieron. Dios también sufrió junto a Él, compartiendo su dolor. La hermana que estábamos visitando, ella podía, no recuerdo que lo hiciera, pero quizás sí. Como tantas personas a lo largo de la historia y en nuestro propio tiempo, en nuestras propias vidas, ella podría haber evocado el clásico problema teológico del sufrimiento. Si Dios me ama y si Dios es lo suficientemente poderoso como para evitar mi sufrimiento, ¿por qué sufro? Bueno,
ese problema tiene incrustada una suposición que a menudo no reconocemos. Y la suposición es que el amor de Dios se manifiesta mejor al prevenir el sufrimiento. Él nunca dijo eso. ¿Eso no es parte del plan? De hecho, el cristianismo se basa en la idea de que Dios sufre, Dios se rebaja a sufrir más que nadie, y el sufrimiento más injusto de todos, el más intenso, el más infinitamente vasto y el más injusto en la historia del universo, lo soportó el único ser perfecto que jamás haya caminado sobre esta tierra. El cristianismo no se basa en absoluto en la idea de que Dios previene el sufrimiento porque nos ama. El cristianismo se basa en la idea de que Dios definitivamente nos ama tanto que dio a su único Hijo. Y eso es lo que se nos invita a imaginar aquí. Dios tu Redentor. El Señor tu Redentor sufrió la muerte. Él sufrió el dolor de todos para que todos pudieran arrepentirse. Es realmente importante que comprendamos esa razón del sufrimiento de Jesús. Él sufrió el dolor de todos para que todos... Ahora, si empiezo a escuchar esto, de repente mi inmadurez adolescente en mi comprensión del arrepentimiento comienza a disminuir. Esta buena y maravillosa hermana está escuchando a un par de élderes leer estos versículos. Luego a veces ella lee con nosotros, leyendo las palabras por sí misma. Y el poder del Espíritu Santo hizo que estas palabras se arraigaran profundamente en ella y se volvieran sumamente personales para ella. El Salvador le enseñó que ella era por quien el Señor, su Redentor, sufrió. Él sufrió sus dolores. Él sabía lo que ella estaba soportando en ese momento, y lo hizo para que ella pudiera acudir a Él, para que pudiera arrepentirse y venir a Él. Esta es una razón para el sufrimiento del Salvador. El Salvador no sufre como castigo. Él sufre para acercarnos a Él. Él sufre para que podamos arrepentirnos. De repente, en el arrepentimiento se convierte en una gran bendición, y cuanto más leemos en esta revelación, más cierto se vuelve. Recuerdo esta línea de pensamiento súper sagrada que compartimos con esta hermana y que ella compartió con nosotros. Recuerdo que le preguntamos algo como, ¿qué crees que pasaría si solo uno de los hijos de Dios necesitara a ese Redentor? ¿Qué sucedería? ¿Habría Jesús sufrido aún el dolor de todos para que esa única persona pudiera arrepentirse y venir a Él? Y ella sabía por el poder del Espíritu que la respuesta a esa pregunta era sí. Y entonces la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si ese fueras tú? ¿Y si fueras solo tú? Y ella sabía por el poder del Espíritu Santo que la respuesta de su Padre Celestial a eso era, sí, aún lo habría enviado. Y la respuesta del Salvador a eso es, oh, sí, aún habría venido aquí. Soy yo. Envíame. Ella me necesita. Nadie más que yo puede hacerlo. Iré. Él nos ama tanto que realizó ese sacrificio por cada uno de nosotros. Y lo haría de nuevo. Y lo haría si solo esa hermana en Saskatoon, Canadá, realmente necesitara de alguna manera su sacrificio. Y valdría la pena, cada parte de ello valdría la pena. Esa es la lógica de la sección 18. Considero este pasaje de las Escrituras como la descripción más discreta de la expiación del Salvador en cualquier parte. Contrasta maravillosamente con la siguiente sección, la 19, donde él va a ser enfático cuando hable con Martin Harris, y podríamos hablar sobre las razones de eso y por qué es una revelación perfectamente adecuada para esa persona en ese día. Pero en esta, fíjense que es como si el Señor estuviera siendo modesto. Noten incluso que cambia a la tercera persona. Noten que tenemos yo, y luego hacemos la transición cuando llegamos al versículo 10. Recuerden, el valor de las almas es grande a los ojos de Dios. ¿Cuán grande? Pues bien, el Señor, su Redentor, Él sufrió todo, enfrentando desafíos y dolores, para que cualquiera, todos, e incluso solo uno, pudieran arrepentirse, si así lo deseaban, y encontrar su camino hacia Él. Noten que los siguientes versículos construyen sobre esa idea. He aquí, o más bien, el versículo 12, Él ha resucitado de entre los muertos, y luego hay una razón, hay una justificación. ¿Por qué resucitó de entre los muertos?
para poder traer a todos hacia Él bajo la condición del arrepentimiento. Él nos da opción de elegir por nosotros. No tenemos que arrepentirnos. No tenemos que tener fe en Él. ¿Por qué no simplemente atraer a todos hacia Él sin ninguna condición? Bueno, porque eso sería universalismo o calvinismo, ¿no? O alguna variación de ello. Sería una de las variaciones de la soteriología o una doctrina de la salvación en la que no tenemos voz ni elección. Sería Dios tomando todas las decisiones. Dios no toma todas las decisiones. Él nos deja elegir. Él no salva a nadie que no quiera ser salvado. Él no obliga a nadie a arrepentirse si no quiere hacerlo. Podríamos decir, bueno, todos querrán arrepentirse. No, la verdad es que a menudo no quiero arrepentirme. Y yo sé estas cosas. Y sí, he pasado por esta experiencia muy hermosa, realmente hermosa. Jesús sufrió esto para que pudiéramos arrepentirnos si quisiéramos. Piensa en eso. Él lo hizo y ya está hecho. Y requirió un sacrificio de esfuerzo increíblemente infinito y absolutamente eterno. Y eso, sin ninguna garantía real de que alguno de nosotros vaya a aprovecharlo. Eso es solo por la esperanza divina. Lo concedo, pero no hay coerción. Pero lo amaremos y nos arrepentiremos cuando comprendamos cómo Él nos amó primero. Querremos venir a Él bajo las condiciones del arrepentimiento cuando nos demos cuenta de que esto trae una inmensa alegría. Mira el versículo 3. Grande es su gozo en el alma que se arrepiente. Esto es una yuxtaposición entre el sufrimiento y el gozo, ¿no es así? Él sufrió. El versículo 10 dice, ¿y cuál es el fruto del sufrimiento? Bueno, el sufrimiento fue para que aunque sea uno pudiera arrepentirse. Entonces, ¿qué sucede cuando se arrepiente? Todo ese sufrimiento se retribuye con una inmensa alegría. El gozo que siente Cristo cuando nos arrepentimos compensa el sufrimiento, el sacrificio infinito y eterno. Así que aquí está la mejor razón de todas para arrepentirse. ¿Por qué arrepentirse? ¿Porque eso le trae gozo a Jesús? Cuando me arrepiento, le trae un gran gozo a Jesús. Cuando me arrepiento, Él me compró la oportunidad de arrepentirme. Próximamente en la segunda parte de este episodio. Esto ocurre durante el período en el que Oliver está desafectado y un poco frustrado. Siente que no se le ha respetado, que no se le ha dado el crédito que merece. Y en la carta él dice, sí, tiene razón, he sido demasiado sensible en estos puntos. Pero tú también lo estarías si hubieras estado en la presencia de Pedro con nuestro amado hermano José y hubieras recibido el santo sacerdocio. Eso es Oliver Cowdery diciendo, Jesús eligió a José y envió a Pedro para imponer sus manos sobre mi cabeza y la cabeza de José, y dijo, soy un apóstol, o al menos lo fui.